Los Sanfermines, la tomatina, España es reconocida internacionalmente por muchas de sus fiestas populares. En el vídeo te traigo fiestas populares españolas que tal vez no conocías, pero que debes conocer. ¡Vamos allá! Comenzamos con una de las más llamativas en la Sierra de Madrid y que además se celebra a finales del mes de agosto. Y no es otra que el Bolo Encierro de Mata el Pino. ¿En qué consiste el Bolo Encierro de Mata el Pino? Esta es una fiesta popular que se celebra anualmente en el municipio de Boalo Cerceda Mata el Pino, en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, y cuyo protagonista y foco principal es una bola de enormes dimensiones. La fiesta es básicamente una carrera épica donde los participantes corren perseguidos por una bola gigante que va rodando cuesta abajo hasta llegar a la Plaza Mayor de Mata el Pino. Y algo que me encanta es que no es solo una fiesta para adultos, sino que también tiene su versión más pequeñita para niños. Igual que pasa en los Sanfermines, hay mucha gente que se coloca durante esta bajada para animar a la gente que va corriendo y gritar ¡que viene el bolo! El alcalde a tomar por culo. Antes esta bola gigante era elaborada con materiales como metal, poliespan y resina y tenía un diámetro de 3 metros. Pero como te puedes imaginar, puede ser un tanto peligroso correr delante de una bola hecha con estos materiales y que además puede ser tan pesada. Por eso mismo, a lo largo de los años se han ido sustituyendo los materiales de esta gran esfera y ha pasado de 200 kilos a 30 kilos. Así que en caso de que te pille el bolo, pues oye, bueno. Y eso sí, si quieres participar tienes que tener en cuenta que es necesario que lleves un casco como medida de seguridad. Una fiesta que me encanta porque además no tiene ningún animal involucrado en este encierro. Y que, oye, ver a gente corriendo con una bola gigante detrás de ellos, pues tiene que ser una estampa divertida, cuanto menos. Nos vamos ahora a Santa Cruz de la Palma, donde tiene lugar la danza de los enanos de la isla de La Palma. Lo más curioso de esta festividad es que se celebra cada 5 años, en honor a su patrona, la Virgen de las Nieves. Pero, ¿en qué consiste esta danza de los enanos? Todo comienza cuando 24 hombres disfrazados bailan al son de la música, componiendo y haciendo diversas figuras. Después se dirigen a una pequeña caseta en la plaza de Santo Domingo, donde ponen un escenario con una caseta de donde salen precisamente estos enanos. Ahí sí se transforman en enanos con una gran cabeza de cartón y esos singulares gorros napoleónicos. Y es entonces cuando estos enanos aparecen saltando y bailando al ritmo de una polca centenaria. Y después de varias actuaciones, los enanos de La Palma regresan a la calle Odali o calle Real, donde continúan bailando y danzando hasta el amanecer. Otro dato curioso es que, como te puedes imaginar, estos danzantes, estos enanos que van a estar bailando tanto tiempo, tiene que ser gente muy resistente y fuerte porque están bailando 18 horas. Y como última curiosidad, cada lustro los personajes van disfrazados de distintas maneras. A veces son monjes, astrónomos, marinos, peregrinos. Todo va cambiando, también la letra y la melodía de la propia canción. Un dato muy curioso es que los protagonistas de la danza descubren el secreto que de un momento a otro puedan cambiar de imagen sin que se note. Y este es un secreto, el cómo consiguen hacerlo, que pasa de generación en generación, de padres a hijos. Las fiestas se remontan a 1676, cuando las primeras familias que llegaban de la península celebraban el Corpus Christi. Pero no es hasta 1906 cuando se realiza la primera danza de los enanos tal y como la conocemos hoy en día, como agradecimiento a la patrona de La Palma. Desde luego, por todos los comentarios que he leído de esta fiesta, todo el mundo dice lo mismo. Ver esta celebración no deja indiferente a nadie. Nos vamos ahora a La Rioja para hablar de la danza de los zancos. Este rito ancestral se celebra en Anguiano durante las fiestas patronales del 21 al 25 de julio, en honor a su patrona María Magdalena, que se celebra cada 22 de julio. Lo cierto es que el origen de esta tradición no está claro y es un tanto confuso, teniendo muchas teorías e hipótesis. Esta danza de los zancos hace referencia a ritos paganos y religiosos con el fin de propiciar buenas cosechas y también como expresión del folclore del norte de la península. También se dice que este ritual de baile se lleva a cabo con la intención de fortalecer al sol en su curso hacia el cielo durante el solsticio de verano. Otras hipótesis nos dicen, sin embargo, que el hecho de que
que lleven estos zancos se conecta con que los pastores también debían llevar zancos para andar por las zonas húmedas y nevadas. Pero hay otros que desmienten esta teoría diciendo que el terreno de Anguiano, caracterizado por laderas y pendientes, hacen imposible esa teoría previa. Lo más curioso es que el primer documento del que data esta festividad es del año 1603. La danza de los zancos, como nos indica su nombre, consiste en 8 jóvenes que ejecutan una danza, un baile, comandados por el cachiverrío. Los danzantes, que llevan unos zancos de 50 centímetros de altura, visten ropa tradicional de muchos colores, una saya de color anaranjado, y las enaguas, que están ocultas, son los elementos que más importancia tienen en su vestimenta, ya que son las que les proporcionan equilibrio para ir danzando y bajar dando vueltas. Desde luego es curiosísima. Nos vamos ahora a Gran Canaria y a una fiesta que es para ellos un gran símbolo de identidad. Y esa no es otra que la fiesta de la rama en Agaete. Es una fiesta de nuevo en honor a la Virgen de las Nieves y que desde 1972 está declarada como fiesta de interés turístico nacional. Esta fiesta se celebra el 5 de agosto, pero esta festividad tiene lugar el día anterior, el 4 de agosto. Una fiesta donde miles de danzantes recorren la villa agitando ramas al aire al compás de la música, hasta que llegan al santuario de la Virgen de las Nieves. Lo que me resulta más interesante es que esta fiesta de las ramas hay muchos expertos que dicen que podría tener connotaciones similares al rito aborigen con el que se cree que los aborígenes canarios pedían lluvia a los dioses, trayendo ramas desde la montaña de Tirma para golpear el mar con estas ramas mientras pronunciaban cantos y plegarias a Dios. Por lo que he estado leyendo, actualmente ya no se golpea el agua con las ramas, sino que simplemente estas ramas son llevadas al santuario de las nieves como ofrecimiento, como ofrenda. Bueno, ¿qué? ¿Te está gustando el vídeo? Ya sabes que puedes suscribirte, que es completamente gratis. Vámonos ahora a Lugo, en concreto a San Ciprián, con una fiesta llamada Amarusaina. Espero estar pronunciándolo bien. Y no, en esta fiesta no se honra a ninguna virgen, sino que se honra al mar. En concreto, se realiza un juicio para dictaminar si una sirena que habita en un castillo que hay bajo el mar, para ver si es buena y ayuda a los marineros, advirtiéndoles de los peligros, o si por el contrario es un poquito mala y los encandila y enamora para que se pierdan. Y atención, porque si consideran que es culpable le prenden fuego entre cánticos. Y si les parece que ha sido buena, que es inocente, se realiza una queimada en su honor. Vaya, que aquí no hay punto intermedio, o blanco o negro, o 0 o 100. Lo cierto es que los habitantes de esta zona no se ponen de acuerdo sobre el carácter y las verdaderas intenciones de la Marusaina, un personaje que aparece en muchas leyendas gallegas. Como bien te contaba, hay quien dice que se caracteriza por ser una ninfa con cola de sirena muy atractiva y que seduce a los marineros, y hay otros que la consideran muy bondadosa y que ayuda precisamente a los marineros, a no perderse y advertirles de los peligros que puedan encontrarse. La figura de la Marusaina está cargada y llena de misterios. De hecho, toda esta historia, esta leyenda de la Marusaina, está conectada con zonas donde hubo y ha habido naufragios. Por ejemplo, del buque Castillo Moncada en 1945, del pesquero Marifrán en los años 50 o del buque Carebeca VIII de 1982. Pero sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta celebración de la Marusaina gusta y fascina a vecinos y a visitantes por igual. Y precisamente, como te decía al principio, es una festividad símbolo de agradecimiento popular a cuanto significa y produce el mar. Nos vamos ahora a La Viana, en Asturias, donde nos encontramos el descenso folclórico del Nalón. Este desfile es una mezcla maravillosa entre agua y cabalgata. Tras cantar la canción popular asturiana de Chanalero, los participantes descienden 1,5 kilómetros por el río. Y no lo hacen así tal cual, sino con grandes e increíbles embarcaciones.
todas decoradas y hechas a mano. Por supuesto que sí, al final del espectáculo hay una entrega de premios. Se dice que el origen está en 1968, cuando la Asociación Cultural Eros decidió para la gira de las fiestas Pola de la Viana organizar un descenso por el río Nalón. Según dicen ellos, de un hecho tan simple surge una gran fiesta. Y es que en ese año un grupo de chicos disfrazados, después de realizar un desfile, decidieron terminar el desfile bajando por el río Nalón, ya sea nadando o flotando. Y es que, por lo que se cuenta, algunos participantes se ayudaron de flotadores. Así que sí, todo comenzó con una humilde carrera que año tras año ha ido ganando adeptos y que ha ido generando una gran popularidad, y no es para menos. Es en el año 1973 cuando este evento deja de convertirse en una simple carrera y se convierte en algo más complejo y, tengo que decir, maravilloso. Fue en ese año donde empezaron un desfile construyendo embarcaciones increíbles hechas a mano y llevando disfraces. Y con el transcurso de los años se fueron creando reglas, se fueron añadiendo detalles y detalles hasta dar con la fiesta que tenemos hoy en día, que desde luego estoy segura que deja maravillados a todos. Nos movemos ahora a Guaro, Málaga, para hablar del Festival de la Luna Mora, una festividad, una celebración a modo de homenaje a la cultura andalusí, donde se pone énfasis en el cruce cultural entre cristianos, musulmanes y sefardíes. La única iluminación que hay en el municipio es la luz de más de 20.000 velas, creando un ambiente precioso donde se celebran conciertos y donde también podemos encontrar mercadillos con ropa, bebidas y también alimentos moriscos. Lo que me encanta es que durante este festival se rescatan recetas de antiguos manuscritos de cocina andalusí, acompañados, por supuesto, por la gastronomía tradicional andaluza y por bailes y música árabe. También hay cuentacuentos hablando sobre historias de reinos nazaríes y costumbres de la Andalucía musulmana. Desde luego, un recuerdo y encuentro de culturas maravilloso. Nos vamos ahora a Lleida, Cataluña, para hablar de las festes de la tardor o fiestas del otoño. En estas fiestas se celebra lo que podemos considerar como segundo patrón de Lleida, Sant Miquel, que se celebra el 29 de septiembre. Por eso, coincidiendo con la celebración de la Feria Agraria de Sant Miquel, la ciudad de Lleida celebra sus fiestas del otoño. Estas fiestas están cargadas de folclore y de tradición local, donde nos podemos encontrar sardanas, baile de bastones, todo unido en una sólida oferta musical y teatral. El origen de estas fiestas las encontramos en el final de la cosecha, y es que para todos aquellos amantes del fuego y de los espectáculos pirotécnicos, la Gran Noche del Bestiario reúne al mejor bestiario catalán encabezado por Marraco, el dragón local. Las escuadras de diablos acompañan a este imaginario séquito en un correfoc que tiene lugar en la Avenida del Blondel, una de las avenidas principales. En esta celebración se nos recomienda acudir con pañuelo y la cabeza bien cubierta para evitar chispazos y posibles quemaduras. Vas a alucinar con estas fiestas donde personas vivas se meten en ataúdes para un desfile de lo más raro, y otras donde se saltan bebés. Sí, y aquí en España te va a encantar.